Los saludamos una vez más a todos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda su amigo Arturo Ríos, saludándolo desde la cabina de esta su estación, Radio Resplandecer, en el 90.3 FM, transmitiéndoles desde la ciudad de King City, California. También saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que tuviesen de estar en sintonía también por medio del canal de YouTube. Le damos gracias al Altísimo por darnos la bendición, la oportunidad de presentarnos ante ustedes por estos medios. Queremos seguir invitándoles a que nos mantengamos orando por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. No vamos a dejar nosotros de seguir insistiendo, de seguir motivándonos y provocándonos a la oración, ya que la palabra de Dios es muy enfática, declarándonos por medio del apóstol Santiago que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Más cuando entendemos y sabemos que la misma palabra del Altísimo nos declara diciéndonos orar por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que le aman. Aumenta el conflicto en Israel. En una manera más marcada miramos la situación en las cuales en estos días pasados el grupo terrorista de los Hutis, en los cuales son unos aliados del país de Irán, han atacado por medio de un dron al país de Israel, o sea, en la ciudad de Tel Aviv, y con ese ataque pues costó la vida de una persona, por lo cual el pueblo de Israel tuvo de que responder en el segundo día en una forma tajante, en lo cual fue un mensaje muy claro, muy contundente hacia los grupos extremistas, terroristas como lo son los Hutis en el país de Yemen. Pero esto no quiere decir que los Yemens o los Hutis iban a mantenerse quietos o iban a recibir el mensaje que se les mandó por medio de este ataque del ejército de Israel, sino que siguen amenazando, siguen provocando más ataques hacia el pueblo de Israel. Decíamos que siguen aumentando los ataques, siguen los conflictos aumentando en el pueblo, en contra del pueblo de la Biblia, y nosotros como pueblo de Dios entre los gentiles vamos a hacer lo que debemos de estar haciendo, y es orar por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia. Queremos también hacer énfasis el hecho de que en este espacio de tiempo, mis hermanos, lo que nosotros estamos provocando es solamente orar. Damos información básica en cuestión del pueblo, el pueblo de Israel y lo que pasa a su alrededor, para que nosotros tomemos más conciencia, tomemos noción de la situación en la cual se encuentra el pueblo de Dios, el pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel, y nosotros orar para no solamente tener una oración como quien hiere al aire, sino en una oración con eficacia, una oración con entendido. Y es una de las razones por las cuales aquí damos una breve información en la situación en la cual se encuentra el pueblo de la Biblia, o sea, el pueblo de Israel. Los ataques por medio del grupo terrorista de los Hutis al sur del Líbano tampoco no han menguado, sino que siguen lanzando cohetes hacia la población de Israel en estos días también, ¿verdad? Unos proyectiles cayeron en unas escuelas al norte de Israel, en las comunidades de Israel, pero pues las escuelas estaban vacías. Pero digo eso por cuestión de que sigue aumentando, no ha cesado la presión de los grupos Hezbollah al sur del Líbano en contra de la población de Israel, porque no es solamente los blancos en los cuales ellos están tirando, sino que es a la población israelita. Entonces esto debemos nosotros de considerarlo también para que oremos por el pueblo en general. Y también miramos que en Judea y Samaria siguen aumentando los intentos o los terroristas con los intentos de llevar masacres y secuestros de ciudadanos, de civiles judíos. En esos días también se tuvo de desintegrar por medio de la fuerza de Israel una sede de terrorismo donde intentaron llevar a cabo
un acto de terrorismo y a la misma vez también secuestrar civiles judíos. Y a la misma vez también miramos los grupos aliados tanto a Hamas, a Hezbollah, a los Houthis, a los cuales están operando en Judea y Samaria, donde supuestamente la autoridad palestina o el Fatah tiene control sobre ello, pero en realidad está completamente descontrolado. Miramos también las continuas amenazas y ataques hacia Israel por medio de los diferentes grupos en los cuales operan en el país de Siria, aún en el país de Irak. Todos estos respaldados por el país de Irán. Entonces, los conflictos para el pueblo de Israel no han menguado, sino que siguen aumentando cada día. Entonces, aumenta el conflicto y nosotros debemos también de aumentar de nuestra oración, de intensificar nuestra oración a favor del pueblo de la Biblia, hacia el pueblo de Israel. Se dio a conocer también la muerte de otros 2 rehenes, en los cuales es lamentable, pero seguimos nosotros orando, seguimos pidiéndole al Altísimo. También, ¿verdad? En estos días miramos que la Corte Internacional de Justicia aún condenó al pueblo de Israel por haber supuestamente llevado a cabo en los llamados terrenos ocupados, ¿verdad? Donde iban a llevar asentamientos, y todo esto también ha sido condenado por la Corte Internacional de Justicia. Entonces, miramos también que es algo irónico que el grupo o el que supuestamente tiene el control como un Estado, con todas sus ratificaciones como un Estado en lo que es en Judea y Samaria, donde en el 2007, después de haber tenido un conflicto entre el grupo Fatah y el grupo terrorista Hamas, tuvieron un conflicto donde fue expulsado a la autoridad palestina de la Franja de Gaza y tomado control el grupo terrorista Hamas. Y entre ellos había divisiones, o sea, hay conflicto. Pero sin embargo, en esos días se llevó a cabo de que en China, el mediador en China tuvo de reconciliar la autoridad palestina con el Fatah y al grupo terrorista Hamas. Entonces, supuestamente están formando una unidad de gobierno. Y esto es a lo que el mundo quiere que Israel acepte como un Estado en sus fronteras, o sea, el grupo terrorista Hamas, en los cuales sabemos que fue el que llevó a cabo esta masacre el 7 de octubre. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiéndole a nuestro Dios, porque nos conviene estar conscientes de ello y mirar los muchos conflictos en los cuales el pueblo de Israel está confrontando. No solamente es en la Franja de Gaza, vuelvo a repetir, con el grupo terrorista Hamas, sino también al norte con Hezbollah, al sur en Yemen, o sea, en el Líbano con Yemen, en Siria, en Irak, aún también en Irán. Y todo esto que nosotros estamos observando no va menguando, sino que aún va aumentando cada día más. Miramos también la situación en la cual se encuentra el país de Estados Unidos, el aliado más importante para Israel, en lo cual de tiempo ha estado Israel fortalecido por medio del apoyo de Estados Unidos, pero sin embargo miramos una decaída por medio del gobierno del presidente Joe Biden y con más en la situación en la cual se encuentra hoy el presidente, en el cual se cree que tal vez o va a correr más bien ya aunque todavía no está certificada para que sea la que confronte en las elecciones al expresidente Donald Trump. Digamos, más bien, ¿verdad? Podemos decir que esta mujer, Kamala, es una mujer antisemética, ¿verdad? Aunque sea y tenga una posición muy alta en el gobierno aquí en Estados Unidos, la vicepresidenta del país de Estados Unidos, en la cual está por ser aprobada para que sea la que tome el lugar y corra como en las elecciones como presidente del país de Estados Unidos.
y confrontar al expresidente Donald Trump. Y si esta mujer llegase a tomar esa posición, entonces podríamos mirar una situación muy difícil para el pueblo de Israel, ya que esta mujer tiene mucha simpatía en contra de los enemigos de Israel. Entonces, Israel se encuentra bajo una presión fuerte porque ha estado aumentando, vuelvo a repetir, los conflictos en muchísimas áreas, en muchísimas formas, no solamente en el ambiente o en el ámbito militar de la guerra, sino también entre la política, porque la guerra de ideas, la guerra de pensamientos, son más destructibles por cuestión de que una idea se puede convertir después en una acción, o un pensamiento se puede llevar a cabo en el transcurso de los tiempos y manifestarse, y eso es lo que hemos estado observando y mirando con esta administración del presidente Joe Biden, y a la misma vez también con la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, vamos a orar nosotros, vamos a seguir orando por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia. Hay muchas cuestiones o muchas preguntas en las cuales nos han llevado o nos han preguntado, ¿verdad? Y queremos también, ¿verdad?, seguirle haciendo a usted la invitación. Si tiene alguna pregunta, no deje usted de marcarnos también, dejarnos ahí su pregunta en el mensaje de voz o también, ¿verdad?, por medio del canal de YouTube, y dejar ahí alguna pregunta, algún comentario que usted tenga. Nosotros nos daremos la tarea y el tiempo de, si Dios nos lo permitiere, dar respuesta a cada una de sus preguntas. Pero el punto, vuelvo a repetir, es dar información breve concerniente a lo que está pasando el pueblo de Israel, la presión que está sobre ellos, para que nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo sigamos orando por el pueblo de la Biblia. Entre una de las cosas que nos han comentado en cuestión de la situación, ¿por qué es que el pueblo o el ejército de Israel sigue cometiendo atrocidades en la Franja de Gaza? Es bien importante que nosotros tengamos conciencia y miremos la situación en la cual se encuentra el ejército de Israel, y a la misma vez también estar conscientes de que Israel no inició este conflicto, que Israel no fue el que provocó esta guerra, sino que en una manera distorsionada, una manera cruel, traicionera, el grupo terrorista Hamas invadió al sur de Israel y cometió atrocidades contra la población judía. Entonces, eso se olvida y solamente se enfoca en lo que volvemos a mencionar, lo que la media, lo popular de la media, especialmente la media que ha mostrado mucha negatividad en contra del pueblo de Israel, y siempre muestra imágenes en las cuales mueven los sentimientos y las emociones de los ciudadanos, de las gentes, y ciertamente la gente se va más por lo que siente que por lo que sabe, o deja llevarse más por los sentimientos y no detenerse a buscar información o a educarse en sí mismo concerniente a esta situación, a este conflicto en lo cual está confrontando el pueblo de Israel. Y nosotros nos conviene entonces estar conscientes de ello. Primero tenemos que fijarnos, y creo que la historia es un poco o mucho amplia en cuestión de la situación entre árabes e israelitas, o israelitas y árabes, pero solamente queremos elaborar algo sencillo, en lo cual es importante también que nosotros lo consideremos por cuestión de las preguntas que en lo particular nos han hecho en cómo es que el pueblo de Israel, y menciona la palabra porque siempre ataca y mata, en este caso ponen palestinos o árabes. Y es importante que entendamos nosotros que los árabes son los que han iniciado siempre, o que los árabes han tratado de exterminar a los judíos desde los años 1920. Siempre ha habido ese intento, o más bien, vamos a decirlo así, desde el inicio del sionismo de los judíos de Europa, en los cuales estaban migrando hacia lo que era antes conocida como Transjordania, donde estaba bajo la ocupación del Imperio Otomano, y después tuvo control los británicos.
Desde entonces ya había resentimientos en contra de los judíos porque no quería que migrasen hacia lo que se conoce o se conocía como Transjordania, o lo que conocemos como la tierra de Canaán o la tierra de Palestina. Pero los árabes siempre han tratado de exterminar a los judíos. Por ejemplo, en 1929 mataron a 67 personas en Hebrón. Aún en el año de 1936 al año 1938 mataron 510 personas. Entre ellas hubo hombres, mujeres y niños. Si pudiéramos preguntarnos, ¿qué era lo que les molestaba entonces? ¿Cuál era la situación antes? ¿Por qué es que antes tuvieron de llevar a cabo estos crímenes en contra del pueblo judío? Y hubo otros conflictos en los cuales también, ¿verdad? Surgieron. Pero, ¿qué es lo que pasaba ahí? Todavía no existía un Estado judío. Todavía no existía el ejército de Israel. Aún todavía no existían los llamados terrenos ocupados del año de 1967. Entonces, ¿por qué es que todavía no existía ni siquiera Israel? Vuelvo a repetir, ni Israel tenía un ejército, ni tampoco existían los llamados terrenos ocupados. Pero ¿por qué desde antes los árabes siempre intentaron aniquilar a los judíos? ¿Por qué siempre trataron de matarlos? Miramos que Israel, ya como una nación, ha liberado una serie de guerras con diversas fuerzas árabes. Sobre todo podemos mirar la independencia del pueblo de Israel en 1948, la guerra de 1956, 1967, 1973, 1982, el 2006 y el 2023 hasta la fecha presente. Si nos fijamos entonces que cada uno de estos conflictos en los cuales hemos elaborado, ninguno de ellos los inició Israel. Siempre lo han iniciado los árabes. Ahora se conoce, especialmente después de las guerras del 2006, el 2006 en la Faja de Gaza, pero aún en el 2023, hasta el presente día, el conflicto que está, se menciona como Israel contra palestinos, pero en sí son árabes. Pero ¿en qué consiste que siempre ellos son los que han atacado al pueblo de Israel? ¿Será porque los árabes son los que siempre han intentado la aniquilación del pueblo judío y no los judíos la aniquilación de los árabes? Si los árabes no hubieran comenzado estas guerras, si ellos no lo hubiesen comenzado, habrían tenido un estado árabe en Transjordania. Y haber tenido un estado árabe, estuviesen viviendo en paz junto con el pueblo de Israel. Pero lamentablemente la historia nos da otra cara y nos muestra precisamente lo que hoy estamos mirando. Conflictos, vuelvo a repetir, no solamente es un conflicto de guerra, sino que es un conflicto también de ideologías, especialmente, ¿verdad?, en cuestión de que el pueblo de Israel siempre ha querido ser exterminado, especialmente en estos últimos tiempos, como ya lo hemos señalado por las naciones árabes. Y podemos entrar a historia en cuestión de mirar los sucesos y las diferentes actitudes y comportamientos que han tenido los árabes, especialmente los islamitas extremistas, en los cuales siempre han buscado e intentado de una forma u otra aniquilar al pueblo de la Biblia. Si sacamos una conclusión y podemos decir, ¿por qué es que Israel, siendo un país tan pequeño, está confrontando 7 frentes? En una manera muy directa podemos decirlo así, con el Líbano, que es un país completamente con todas sus ramificaciones, Yemen, de igual manera, y aún Siria, Irak, como lo hemos mencionado, en los cuales prestan sus territorios para que se lleven ataques en contra de la población judía. Es un país tan pequeño, pero sin embargo miramos que está confrontando con
1.800 millones de musulmanes en los cuales intentan la aniquilación del pueblo judío. Entonces, diciendo esto, ¿por qué tanto odio de los árabes hacia el pueblo de Israel, al pueblo judío? Y sacando esta conclusión, si hay 1.800.000.000 o 1.800 millones, quiere decir 1.800.000.000 de árabes intentan la aniquilación del pueblo judío. Podríamos decir nosotros, será una razón por las cuales deberíamos nosotros como iglesia entre los cristianos mantenernos orando por el pueblo de la Biblia, orando por el pueblo de Israel, orando por aquel del cual el Señor declara en una manera muy enfática, y lo volvemos a repetir. Dice el Señor por medio, por medio de Moisés en el capítulo 12 del libro de Génesis, hablando de Abraham. Y de Abraham iba a ser una nación grande, una nación fuerte, y declara de una manera muy enfática: yo bendeciré a los que te bendijeren, mas a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces es importante que nosotros también estemos conscientes de esa situación. Y a la misma vez también tenemos que estar conscientes a lo dicho por el mismo Señor, por medio del profeta Jeremías en el capítulo 31, del versículo 35 al 36, que nos dice así, y es bueno que lo repitamos para que quede marcado en nuestro corazón lo que el Eterno declara y lo que miramos que en el transcurso de la historia ha tenido de pasar el pueblo de la Biblia, sin embargo ha permanecido. ¿Por qué? Porque así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Claro que la palabra de Dios es muy clara y nosotros debemos de creerla. Así que los invitamos, mis hermanos, a todos y cada uno de ustedes, que nos unamos a seguir orando por el pueblo de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu mañana mañana miércoles tendrá de dar un discurso ante el Congreso de la Unión. Oremos que Dios le dé gracia, que el Señor le dé fortaleza, que nuestro Dios tenga también misericordia de esta nación y pueda mantenerse como lo ha hecho, ¿verdad? En el pasado, en una manera firme, inmovible, su apoyo hacia el pueblo de la Biblia. Pero como mencionamos, la situación no se mira muy favorable por medio de la administración presente, ni tampoco se mira un futuro claro, sino se mira un futuro muy oscuro para el pueblo de Israel, si es que Kamala Harris quedase como la presidenta del país de Estados Unidos. Así que nosotros vamos a seguir orando por el pueblo de la Biblia. Así que los invitamos, vamos a orar, vamos a presentarnos delante de nuestro Dios y decirle una vez más al Altísimo: bendito Dios, venimos delante de ti, Señor Jesucristo, meramente para darte honra, darte gloria, exaltarte, mi Dios, porque tú eres misericordioso con nosotros. Para pedirte, mi Dios, que extiendas tu mano de bendición, de fortaleza, de sabiduría espiritual al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, que mañana tendrá de presentarse, Señor, ante el Congreso de los Estados Unidos. Te pedimos, mi Dios, que tú le des las fuerzas, le des la sabiduría, Señor Jesucristo. Te pedimos también, Señor, por cada uno de aquellos en los cuales han mostrado su apoyo hacia el pueblo de Israel en el Congreso, para que sigan manteniéndose firmes, que no sean movidos de esa firmeza en la cual han mostrado apoyando a tu pueblo. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, por cada ciudadano en Israel, mi Dios, que los liberes de los ataques continuos de los diferentes grupos terroristas, tanto en el norte, por medio de Hezbollah, del grupo terrorista Hezbollah, al sur por los ataques de los Hutis, en la Faja de Gaza, en Judea, en Samaria, en Siria y en los otros países en los cuales siguen atacando a tu pueblo Israel. Te pedimos protección por cada uno de sus ciudadanos. Pedimos también, Señor, bendición por el ministro de guerra, por cada soldado, por el ejército
que tu espíritu los cubra y los proteja, Señor Jesucristo. Te pedimos también por los rehenes que sean liberados, mi Dios, que haya sobre ellos una pronto liberación. Y pedimos también que confortes a sus familias, conforta a la familia de los rehenes, conforta también, Señor, la familia de los soldados caídos. Te pedimos por ellos, Señor Jesucristo. Y te pedimos también, Señor, por el judío de la diáspora, que tu espíritu los cubra y los fortalezca donde quiera que estén. Y seguimos pidiendo, mi Dios, una vez más, por Joab Gallant, el ministro de guerra, Señor, cúbrelo y protégelo. Guárdalo, Señor, en unidad junto con el primer ministro de Israel. Cubre tu pueblo, Señor, cubre el ejército. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Tú eres nuestro Dios, para siempre tu misericordia. Amén. Así es, mis hermanos, pues muchísimas gracias le damos a Dios y gracias a todos y cada uno de ustedes en los cuales se hacen participantes de este espacio de tiempo de oración por el pueblo de la Biblia. Dios les bendiga.